Los periodistas. Aquí estamos nuevamente con el politólogo Manuel Antonio Díaz Cid. Estamos grabando en una mañana muy fría, así es que si nos ven como que nos encogemos es porque está haciendo frío, Manuel. Bueno, frío también en las Naciones Unidas, ¿no? El clima no fue muy caluroso entre los jefes de Estado, tal vez el momento cumbre haya sido el de la visita de su santidad el Papa Francisco, que por demás, tal vez un comentario de repaso, el impacto que dejó su visita en Estados Unidos, Manuel. Así es, cuando se suponía que Estados Unidos podía ser una experiencia amarga, o cuando menos una experiencia tensa, en la práctica el Papa Francisco, incluso desechando varios de los discursos que llevaba por escrito, improvisando, logró un impacto en los asistentes que francamente es de llamar la atención. Creo que debutó, como dirían en el Congreso de los Estados Unidos, el speaker, debutó como un gran speaker. Sí, así es. Conmovió. Esa es la palabra. Movió a la gente, la conmovió por su sencillez, por su claridad y por su firmeza. No pelea con nadie, no desafía a nadie, porque muchos estaban diciendo, no, pues lo que va a pasar es que la iglesia se va a empoderar en contra de los posibles candidatos del partido republicano y le va a dar un cierto espaldarazo a Barack Obama. Ninguna de las dos cosas explícitamente ocurrió. Por el contrario, el Papa responde a las preguntas, el Papa plantea sus discursos en base a dos temas, el tema de la familia y el tema de la paz. En las Naciones Unidas el discurso es la paz, y la paz se logra a partir de las familias. Es el primer núcleo en donde el hombre debe aprender a vivir en paz. Y luego en el marco internacional, los gobiernos tienen que apostarse a resolver las cosas de manera pacífica y no pensar que la solución está en el armamento. Esto que estás diciendo, bueno, cuando menciona la parte del dinero, de la utilidad de dinero que se ha hecho manchado de sangre de inocentes por el tema de las armas, es impresionante. La gente se levantó a aplaudir de una manera descomunal. Pero lo que acabas de señalar sobre la familia, a mí me enseñaron que la base de la sociedad era la familia. Ese era el concepto de la sociedad, ¿no? De antes. Digo de antes porque hoy día ya desapareció o se ha transformado el concepto de familia, padre, madre, hijos. Claro. Esa era la familia. No importa cuántos hijos, ¿no? Pero padre, madre, hijo o hijos, ese era. Hoy día no. Hoy día las madres solteras, los padres solteros, las parejas que no tienen el compromiso, el que cada uno por su lado, en fin. Esto es la descomposición de la familia. Así es. La receptora de toda esta problemática ha sido la desunión de la familia, el crecimiento de los divorcios, el crecimiento de las separaciones. Tal vez no en balde el Papa por eso acelera el tema de la desvinculación religiosa ahora de los matrimonios en una especie de fast track, porque costaba mucho dinero hacerlo y porque se prestaba también a cierta burocracia o a influyentismo en un determinado momento. Pero el retomar el discurso de posicionar a la familia nuevamente como el centro de la gestión pública es una revolución de vuelta. Claro. ¿O no? Es una posición que nadie esperaba. Todo el mundo estaba suponiendo una actitud apologética del Papa, un Papa defendiéndose permanentemente. Sí, y no, al contrario. ¿No lo sentiste conciliador de los intereses? Sí. Defensor de las religiones que defienden a la vida humana. Bueno, así es. ¿Ecumenista, diríamos? Ecuménico, es una visión ecuménica. Y por otro lado,
ante preguntas explícitas sobre tema de aborto, sobre tema de pederastia, no le da la vuelta al tema, lo enfrenta diciendo: esto no solo es una vergüenza, es algo con lo que tenemos que acabar. Y vamos a acabar entregando a los culpables para que se enfrenten al pago de sus malas obras. En el derecho positivo, en el derecho civil, no civil. Solamente en el canónico, que ya tiene otras connotaciones, ¿no? Así y que es. esas pues no tienen que publicitarse porque esas están en la conciencia, ¿no? Así es. Y eso que el Papa está compitiendo, Jesús Manuel, contra otras personalidades a eso iba yo. que vienen a la ONU. Exactamente, a eso iba yo. Importantísima la presencia en Cuba, por lo que nos comentaste ya hace una semana, la labor del pontificado, el puente, que se me quedó muy grabado ese asunto, lo que dice en los Estados Unidos, el acercamiento con Barack, que de alguna manera es la parte diplomática de su viaje, ¿no? Su presencia en el Congreso marca una pauta sobre el comportamiento de la Iglesia en los Estados Unidos y el tema de la inmigración, ¿no? Sí. Que es pero en las Naciones Unidas es el estadista. En las Naciones Unidas el Papa Francisco, ¿no te parece que asume su papel de jefe de Estado? Sí lo asume, y además lo asume con mucha corrección cuando los que no están a favor de su pontificado habían señalado que ahí podría venirse una especie de Waterloo eclesiástico, y no, en donde chocara de frente por diversas razones con diferentes grupos, y no, al revés, él une. El inicio de la asamblea es el motivo de la presencia de muchos jefes de Estado. De Estado, así es. Así lo reciben a él, y después los demás, los reflectores estaban sobre Raúl Castro. Sobre Raúl Castro. Que también conmovió. Así es, el discurso de Castro entra bien, y sobre todo le sirve de respaldo a los grupos que están proponiendo en este momento en Miami un retorno civilizado. Y no el del Alfa 66. Sí, y no el de las venganzas y resentimientos. La lágrima de Raúl, ¿no? O sea, esto que creo que son fotos que ahí quedarán, como la del ruso cuando saca el zapato y le pega, ¿no? Khrushchev. Putin y Obama serían los otros dos en los que se centra la atención mundial, ¿no? Sí, así es. La discusión sobre su papel de cada uno sobre Siria, ¿no? Pero también el presidente de México. Peña Nieto, ¿cómo sentiste tú su participación? Bueno, a mí me parece que él hace una denuncia ahí de uno de los temas que comienzan a preocupar a lo largo y a lo ancho de este continente. Los movimientos populistas que, lejos de enfrentar los problemas de la comunidad de una manera razonable, piensan que con discursos demagógicos se van a resolver situaciones que requieren de especialistas, que requieren de años de esfuerzos, que requieren de una visión del gobierno a futuro, de no beneficiarse el personaje, sino crear el beneficio potenciado hacia el futuro, para que sean las nuevas generaciones las que tengan un escenario diferente al que se está viviendo ahí. Me parece que está uno de los puntos clave en la denuncia del populismo, que yo en primera instancia debo reconocer que la identifiqué con un discurso contra López Obrador, volver a posicionar a López Obrador ahora en el orden internacional. Ya López Obrador anunció que va a ir de gira a varios países, seguramente le va a contestar. Pero ¿tú lo ves como el riesgo de los procesos electorales en los países emergentes, los países en Latinoamérica y en Asia, ¿no? Porque también ahí se da el populismo? Claro. Pero esto dicho por Peña Nieto, que es tal vez el producto menos acabado, menos mejor acabado del populismo,
Menos logrado. Menos logrado, porque él llegó ahí por eso. Y su partido ha sido el gran impulsor del popular. La cultura política de este país tiene el sello del PRI populista, clientelar. Así es. Y sin embargo yo pienso que quienes le diseñaron el discurso a Peña Nieto están tratando de mandar un mensaje a la sociedad mundial en el sentido de que las movilizaciones hechas con una perspectiva populista en el norte de África, las manifestaciones de corte populista en Centroamérica, están dando como resultado la inhabilitación de estos gobiernos, de estos países que van quedando aislados porque la sociedad no acaba de comprender que en los populismos lo que hay que aprender de ellos y lo que hay que aceptar de ellos es su memorial de agravios, es decir, bueno, ¿por qué se están manifestando así? ¿Por qué quieren que las cosas se resuelvan en la calle y no en la Cámara de Diputados? ¿Por qué quieren que la figura del presidente se convierta en la del jefe de Estado que va persiguiendo a los que cometieron delitos? Que eso es un poco lo que hemos visto en los últimos días en las reuniones de los padres de estos estudiantes desaparecidos. Le están pidiendo al presidente que se haga cargo de las investigaciones. Esto simplemente no puede funcionar así. Pero se lo piden porque han agotado todas las instancias. Es cierto. Porque los engañaron, porque las primeras investigaciones trataron de ocultar la escena del crimen y de desviar la atención a los Abarca. Yo pienso que también hay un momento en el que los padres o cualquiera de las personas que reclame la justicia es que agotó muchas instancias, Manuel. No, sí, eso sí es muy claro. Y entonces por eso el que enfrenta todo finalmente es el presidente. Ese es su papel. Claro. Presidente, del CEO que le llaman, de Volkswagen, lo corrieron a los 3 días del escándalo del software malicioso para que todos los vehículos diésel pasaran las pruebas de la contaminación falsamente. Lo corrieron a los 3 o 4 días. ¿Por qué? Si él no fue, él no hizo el software, sí. Él no dio la orden. Pero él era el presidente y no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Eso es lo que le dijeron. Sí. Oiga, pero yo no fui. Por eso, tú no fuiste, pero no descubriste que se estaba haciendo. Es el papel, la responsabilidad de un presidente, ¿no? En cierta forma, pero yo creo que el enfoque que le dieron los auxiliares del presidente al texto a mí me pareció interesante. Al texto en la ONU. A la relación con los padres de los normalistas. Sí, no, porque además, Jesús Manuel, si te fijas, como que son dos personalidades que están hablando del mismo tema. Dices, oye, ¿a quién le creo? ¿Al de la ONU o al de la reunión con los padres de familia? Pero quienes hicieron el discurso tienen idea de la necesidad imperiosa de rescatar primero la figura del presidente en este contexto que está súper deteriorado, y en segundo lugar también marcar que el populismo para un país como México podría significar una desestabilización permanente en la frontera, precisamente por todas las implicaciones que la llegada del populismo tendría en este país. ¿Le está dando la razón a Donald Trump? En cierta forma. Fíjate, ¿de qué tamaño es el problema? Que la respuesta es de este tamaño, de ir a decir a las Naciones Unidas, aguas con el populismo. Quiere decir que López Obrador está más posicionado de lo que nos imaginamos o de lo que las encuestas nos están diciendo. Sí, así es. Y une a esto el papel que están jugando ahora el grupo que se reunieron en la casa de Diego Fernández de Ceballos,
que no es primera vez, ¿no? Los que eran del grupo San Ángel. Los que eran del San Ángel, Castañeda, creo que Narro, Reyes Heroles, algunos intelectuales, algunos escritores, Héctor Aguilar Camín, y bueno, el grupo que se reúne le hace una entrevista, no sé si salió publicada en Reforma o en Sin embargo, en alguno de estos dos, donde dicen, estamos buscando a un bronco, que no es el bronco, o sea, no es el gobernador electo de Nuevo León, estamos buscando a un bronco para hacerle frente a López Obrador. De ese tamaño es el problema. Así es. Entonces, contra el populismo, el patriotismo, y ahí entra el mensaje de Rafael Moreno Valle en la pues, entrevista que salió publicada el lunes o el martes en El Universal, donde cierra cuando le dicen, ¿es usted maderista, Calderón? Yo soy panista, para mí el único ismo que hay es el patriotismo. No sé, me acordé de épocas del enriquismo, me acordé de épocas del militarismo, me acordé de otras épocas de la historia de México, pero si lo ligas con el populismo, pues el antídoto del populismo es el patriotismo. Acudiremos a una nueva alianza PRI-PAN para detener a López Obrador, Manuel. Pues de ese tamaño es el problema. Yo creo que los acontecimientos internacionales tú los puedes ver desde dos ángulos en este momento. Uno, el ángulo pesimista, que te dice que después de la caída del muro los países han comenzado a tener problemas que no pueden resolver, que la propia comunidad europea en este momento se encuentra dándose de jalones por el tema de Grecia, por el tema de España, por el tema de Irlanda y de Portugal, y que los ingleses miran con enorme escepticismo el escenario europeo, pensando que esto, una de dos, le deja una carga muy pesada a los ingleses, o por el contrario, le abre unas puertas en donde Inglaterra puede irrumpir nuevamente. Recuperar el espacio. Recuperar entonces espacios. Volvemos ya no a la oligarquía, sino al imperialismo. Claro. O sea, el populismo es reacción al imperialismo. Se necesitan mutuamente. ¿Se necesitan? Se necesitan mutuamente. Precisamente cuando yo daba la clase... Otra vez volvemos a Jung, la sincronicidad. Sí, cuando yo daba mi clase sobre el tema de imperialismos y nacionalismos, yo les explicaba a mis alumnos esa ecuación de que allí donde hay un nacionalismo triunfante, hay un imperialismo potencial. El que amarra en su territorio comienza a pensar... Hitler. Exactamente, comienza a pensar en el de junto, ¿no? Sí. Por eso según las nuevas teorías geopolíticas, regresan a Ratzel y dicen, es probable que los próximos 40, 50 años en el mundo se libre una batalla monumental por las fronteras. El tema de las fronteras, que algunos pensaban superado, regresa otra vez como un tema de campaña. Mira Trump, la frontera con México es parte de su discurso. El territorio. Y de hecho en varios otros países el tema del territorio, la Corte de la Haya está a punto de dar su dictamen sobre la diferencia entre Chile y Bolivia sobre el desierto de Atacama. Y las posibilidades de que se lo den a Bolivia son muchas. Son muchísimas. Eso cambia geopolíticamente el cono sur del continente. Y cambia la postura. Y la economía. Claro. Y cambia la postura de Evo Morales sobre el resto de los países y particularmente con Venezuela. Porque eso le va a dar una perspectiva. Que además cercan a Venezuela. Así es, Venezuela se va a encontrar en un predicamento porque no ha tenido la capacidad. Yo creo que como personas capaces los venezolanos son como
cualquier ser humano en el mundo, y los hay inteligentes y no inteligentes, especialistas y no especialistas. El problema es que el presidente Nicolás Maduro no lo es. No lo es Sí. y pretende ser el experto que resuelva los problemas con discursos altamente discutibles. Sí. Entonces, yo he visto en los discursos de Maduro un reclamo diciendo por qué se meten en la política interior de Venezuela. Me deberían dejar acabar con mis adversarios políticos, lo que es una inconsecuencia. Y habla precisamente de esta falta de proyección hacia el futuro de Maduro, que si se llevaran a cabo elecciones en los términos de la Constitución venezolana, Maduro, te aseguro que desaparecería. Sí, bueno, Maduro está pensando en la consolidación de un proyecto revolucionario al estilo Cuba de Fidel, cuando ya Fidel y Raúl ya se abrieron al mundo. Así es, cuando ya saben que la presión no puede hacer esperar más. Sí, y bueno, el discurso que, volviendo a las Naciones Unidas, el discurso de Raúl de pedir la indemnización por los daños que ha causado el bloqueo, un poco lo que decías hace una semana de los estados pontificios, ¿no? Cuando Mussolini le paga por los daños causados, ¿no? Sí, así es. Llegar a algún acuerdo con Estados Unidos que sería como la reserva del gobierno para enfrentar. ¿El gobierno pagarle a los casineros, a los hoteleros, a la mafia? No, yo creo que ese capítulo lo van a cortar. Sobre todo aunque quedaran algunos remanentes de esos reclamos, me parece que las condiciones vigentes en la política norteamericana en este momento no lo harían viable. Sí. O sea, la nueva visión de las grandes decisiones políticas que afectan globalmente se separa del concepto de Víctor Hugo de finales del siglo XIX, del pensamiento de la gran nación europea, de la gran moneda, de la Comunidad Económica Europea finalmente, que se consolida casi 100 años después. Se separa o se vuelve al tema de la diferencia étnica y de la frontera, de los límites, porque lo que estás haciendo tú me afecta. El caso de Grecia. Claro. Por ejemplo, y en el caso de América Latina, el Tratado de Libre Comercio pareciera tener, pues no sé si un finito, pero sí no se está llevando conforme a la realidad de las naciones. En lugar de beneficiar, pareciera que ha sido en contra, por lo menos si uno se sitúa en el discurso de Trump. Así es. Y sin embargo... Y hay mucha gente en Estados Unidos preocupada por eso, ¿eh? Bueno, porque Trump no es Trump. Claro. Trump representa a esa clase media que ha sido beneficiada con el American Way of Life, esa clase media que prefiere los coches norteamericanos de 8 cilindros, que prefiere las grandes camionetas donde va la familia, todos los que comen su hamburguesa y su... Ese es el estilo de vida, y esa gente está también deseosa de no perder el privilegio de sus comodidades. Así es, pero en el marco de los reclamos internacionales, Jesús Manuel, a mí me parece que el problema más grave con el que se enfrentan los políticos es el que la reducción importante de los recursos naturales ha sido durante tanto tiempo menospreciada que ahora ya hay muchos que dicen, pues aunque se apliquen totalmente a resolver el problema, pues ya se les pasó el tiempo. Yo creo que eso es demasiado pesimista y que este reclamo contra los populismos es un reclamo que tiene menos de político electorero que de político práctico, en el sentido de que los gobiernos populistas acaban dialogando con el pueblo, que es el, entre comillas, personaje político menos calificado para hacer propuestas,
porque lo único que te va a decir es lo que no quiere. Entonces, si tú llamas a los populistas a tu mesa de negociaciones, lo puedes hacer honestamente y además con frutos si tú te sientas y los oyes, si tú les haces preguntas para ver qué tanto fondo tiene lo que te están preguntando. Pero me parece que no resuelves el problema si se los dejas, que es lo que muchos... O sea, levantarte de la mesa y dejarlos solos. Exactamente, decir, bueno, pues ahí hagan ustedes lo que quieran porque las cosas que van a hacer no van a ser así. No van a ser las correctas, claro, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una intolerancia que además es una inyección de vitamina para el populismo. Claro, y por eso te digo, a mí me parece que son dos grupos los que están haciendo los discursos. Regresamos al presidente Peña Nieto. El externo los y el que interno. manejan la parte externa, que me parece que está bien. De hecho, México está a punto de firmar, si no es hoy, es mañana, la firma del Tratado Comercial con el Pacífico Sur, que yo leí ayer en la sección de negocios de alguno de los periódicos nacionales, un comentario, un editorial que decía, bueno, ¿y por qué no nos han dicho de qué se trata? ¿Qué cosa vamos a firmar que luego todos vamos a tener que pagar si es que sale mal? ¿Por qué no nos dicen las cosas? Y esto a mí me lleva a señalar que es uno de los grandes agujeros que tiene el gobierno de Peña Nieto. Tiene un agujero bajo la línea de flotación y por eso tiene que andar siempre muy lento, porque no explican las cosas. Si regresas a Ayotzinapa, no explicaron las cosas, ¿no? ¿Por qué? El Chapo no explicaron las cosas. Exacto. ¿Por qué no se dice lo que... La Casa Blanca no explicaron las cosas. Así es. Entonces, lo que la sociedad quiere es que se lo expliquen. Y si pero eso es lo que pide López Obrador. Desde luego, pero tú a López Obrador lo puedes bajar mucho en su posicionamiento si tú comienzas a hacer estos acercamientos con la sociedad y dejas a López Obrador platicando con la calle mientras tú estás resolviendo los problemas. O sea, no hay una buena operación política interna. No hay una buena operación. Y sí hay una buena operación externa. Así es. Y a lo mejor ahí tienes la bifurcación por donde pueden venir. O tal vez a Peña Nieto le preocupe más su imagen exterior, porque hubo una época en la que le pegaron por todos lados. Bueno, claro. Todavía. El caso New York Times todavía lo trae entre ceja y ceja. Muy bien, se nos fue el tiempo. Está bueno el café. Manuel, muchas gracias. Muy amable. Ya nos veremos por ahí.